¿Qué no? Ya me olvidé cómo era estudiar. No me achaquen sus miedos. Algo en relación, ya empezamos a grabar, así que vamos a hacer preguntas pertinentes. El video de la semana pasada me lo bloquea YouTube porque está el video de los pericos. Hoy fui a la parte de comunicación institucional, ya me cortaron ese fragmento, ya tengo el video sin ese fragmento, ya lo puedo colgar. Así que eso lo van a tener. ¿Por la canción nada más? Por el video. Por la canción de los pericos. Tenés que poner medio. Creo que hasta 20 segundos. No, pero para que no te lo tomemos un copyright, tenés que poner un poquito acelerado, un poquito lento. Así podíamos nosotros. Mundo pirata, ¿no? Soy de la música. Esperen que, ahí está, les comparto. Bueno. ¿Me dicen en casa si ven la pantalla? Sí, profe. Mi profe se ve bien. El PowerPoint de la semana pasada está, porque yo no lo mandé. Creo que sí, creo que había subido todo. Me avisan cualquier cosa y lo creo que había colgado todo. Sí. Ningún problema. Si quieres llevar a alguien también. Si me querés llevar a alguien. Bien, última clase con contenido, últimos 3 autores que nos quedaban para cerrar unidad 4. Nombre de la unidad era los cuidados en el territorio, soportes familiares, comunitarios e institucionales. Y el eje de hoy, cuidados en territorio en contextos de pobreza urbana persistente. Les decía, son 3 textos. El primero es La ropa en el balde, rutinas y ética popular frente a la violencia en los márgenes urbanos. Son 2 sociólogos y Lucía Álvarez es además periodista, por eso en el texto vieron que habla desde la sociología, pero también desde el periodismo, claramente es la pata de Lucía Álvarez, y Javier Aullero, que es más famoso, digamos, de estos 2, pero es sociólogo, así que la mirada es bien sociológica, también son sociólogos los 2 autores de el capítulo del libro. Ese es el libro, Quiero escribir mi historia, que de hecho el relato que ustedes tienen para el parcial es de este mismo libro, y el capítulo que estamos viendo hoy es Madres e hijos, múltiples modos de construir y significar los vínculos filial-maternales. Y un tercer texto que es una ficha de cátedra de Martín Hierulo, que no sé si nadie quiere comentar algo. Mejor esta foto, mejor. Bueno, que la cámara me viene como así, después quedó grabada. Bien. Buenas, ¿cómo va? Háganme acordar, porfa, que les dé después el parcial que lo traje. Vamos a ver conceptos bien generales de los textos. La ficha de cátedra vieron que define, digamos, un poco también Dios iba recuperando cosas que ya veníamos viendo, las sintetiza un poco. Me encantó cómo empieza el artículo este de la ropa en el balde, no sé, ese si lo leyeron. Empieza con un relato que trae de un libro que se llama Making Toast, que es Haciendo Tostadas. El relato lo que dice es algo así como:
una familia, madre, padre, niños, fallece la madre, situación medio traumática, los padres de esta mujer que fallece se instalan en la casa del yerno a cuidar, criar a esos niños. Y de casualidad lo estuve leyendo. Obviamente esos abuelos en esta situación tan traumática que les toca atravesar de la muerte de una hija y tener que ir a poner digamos, como no poder hacer tanto lugar al duelo, como simplemente, no sé, tirarse en una cama, llorar la muerte de la hija, sino que encima tienen que salir a cuidar y mudarse y todo lo que eso implica. Una pregunta que hace digamos, una pregunta que traen los autores en relación a ese relato que están trayendo es cómo continuar a pesar del sufrimiento psíquico. Y lo que dicen en realidad es que lo interesa, digamos, la imagen que traen para ver de qué manera ese abuelo puede llevar adelante ese sufrimiento psíquico, ese seguir haciendo a pesar de, es el tipo se levanta todas las mañanas a la misma hora a hacer tostadas. El hacer tostadas es la mini rutina, la mini estructura, el mini soporte que logra armar. Che, ¿por qué no se silencia esto? Que logra armar ese abuelo para llevar adelante esa situación. Entonces, lo que es lindo el relato, aparte el texto empieza, yo un poco me quedaba también con esta cuestión de semana pasada que dije, che, bueno, me compré un libro, flashé, les traigo, les leo un rato al final. Obviamente que era algo que no tenía nada que ver con lo programático, yo le dije, bueno, lo que quieres ya se puede ir y demás, se quedaron. Y a la vez no era un cuento infantil, era algo que se quedaron, como, che, esto de algún modo nos interpela, era lo suficientemente oscuro, somos trabajadores sociales o están en proceso de serlo, digo, estaba bien que los interpelara una situación carcelaria, una historia de amor en ese contexto, digamos, como era un artículo que daba para sentirse interpelados, pero lo que digo es, me gusta cómo empieza este texto porque también a partir de lo que podría ser una lectura de ficción, ayuda a pensar, ayuda a linkear. Entonces, en esto que yo de algún modo he tratado durante el año de ofrecerles distintas puertas de entrada para que puedan leer y porque no es solamente como, digo, la lectura de verano incluso puede ser un Pablo Ramos, puede ser un Leonardo Yola, puede ser de Rosenblatt, que digo, la verdad es que no lo leí, pero porque también esas lecturas nos permiten seguir pensando, porque si no parece que solo, algo decían la semana pasada, como con todo lo que tenemos que leer para la facultad, como pensar en leer otras cosas, yo sé que lo decían en chiste, no lo tomo literal, pero esto es mi invitación a, che, está bueno leer, porque incluso leer no es solamente leer. Eso, no es algo que no nos conecta con este mundo, con seguir pensando, y ahí me parece que cuanto más podamos hacer ese ejercicio, me parece que, no sé cómo quedó la cámara, porque me fui para atrás y capaz que queda digo, un poco es como andar en bicicleta, digo, al principio cuesta y después uno ya no se acuerda bien, como no lo piensa tanto. Y la lectura, lo mismo que la escritura, me parece a mí también nos ayudan a pensar, a reflexionar, a abstraer el pensamiento, ese es el punto. Yo en todos los parciales que les devolví les dije que había sido medio talibana esta cuestión de marcarle los dobles espacios, lo suficientemente molesta como para, che, aún sacando 10, porque en general las notas todas fueron buenas, pero en general fueron muy buenas. Aún así les marqué cosas en relación a la redacción. No es una batalla que quiera dar por perdida, al contrario, y no es solo la lectura académica la que permite mejorar la escritura en general, justamente es la lectura placentera,
O sea, la otra lectura, la que permite fijar más, la que nos llama más la atención cuando estamos leyendo una palabra que nunca habíamos visto escrita, por ejemplo. Como, che, no me acuerdo otra vez con qué palabra me pasó, como yo esta palabra nunca la había escrita, pero me llamó la atención. Así es un texto que yo estoy leyendo medio rápido porque tengo que preparar la clase o porque puedo estar cursando un seminario y tengo que leerlo en esa clave, probablemente la lectura sea a otro ritmo y con otra intención, que la pase medio por encima, aun si era una palabra que leía por primera vez. Esas cosas no se fijan y entonces es difícil que después se traduzcan en la escritura cuando esa otra lectura no está. Y además de favorecer la escritura, que me parece que es interesante, no por una cuestión solamente estética, quiero decir, no solamente porque es muy lindo leer cosas bien escritas, digo, alguien que puede escribir un texto como este, invitándonos a reflexionar a partir de un texto que cuenta una historia de familia, es interesante y está bien escrito y eso es agradable, sino porque, digo, y hoy particularmente nos pasa de 5 autores, hay 4 que son sociólogos, que nos inviten a reflexionar profesionales de otras disciplinas, cuando en el 90 y pico % de los casos los que están en territorio son los trabajadores sociales, un poco me interpela, vamos a decirlo amablemente, estamos grabando, pero me parece que también tenemos que poder ser los trabajadores sociales, trabajadoras sociales, quienes podamos reflexionar, teorizar. Para eso también otra vez vuelvo a la capacidad de abstraer pensamiento, esto que yo les decía la vez pasada en relación a sus parciales. Noté con mucha gratitud, ponían algún fragmento de la entrevista, ponían algún fragmento del texto con el que pudieran vincular y podían realizar la vinculación, en casi todos los casos. Es un ejercicio, insisto, pero me parece que me demoré mucho en esto, pero me parece que también iba en la línea de la invitación a la lectura. Entonces, lo que dice a partir de esa pregunta que hace en relación a cómo seguir adelante en una situación tan extrema, esa misma pregunta la llevan a barrios altamente violentos y lo que dicen es, bueno, ¿cómo elaboran estrategias para seguir adelante los habitantes de barrios violentos y pobres de la provincia de Buenos Aires? Ese texto en particular está analizando 2 barrios particulares, y los describen, pero en realidad muchos de los autores que fuimos viendo en unidad 3 y en esta unidad 4, todos los barrios que vienen describiendo perfectamente podrían entrar en la caracterización que hacen de estos territorios. Mencionan algo que no desarrollan mucho, que es el tema de la ética popular. Dicen, al seguir adelante o al intentar seguir adelante, las personas ejercitan algo así como una ética popular. Van a explicarlo un cacho más adelante, pero ahí empiezan a hablar algo en relación a esta ética popular. Los entornos violentos, dice, desarticulan las rutinas diarias, sin embargo, existen pequeños actos que permiten tejer la vida de par en par. Vuelvo a la escena de ese abuelo, donde queda toda esa vida cotidiana, diríamos, en unidad 1, digo, como en aquel momento de unidad 1, unidad 2, en aquellos primeros momentos de cursada la materia, todo eso queda arrasado. Ahora, los entornos violentos también dificultan mucho la posibilidad de armar rutina, de armar un cotidiano que sea regular, que tenga alguna certeza, que pueda tener garantías de que las cosas efectivamente van a ocurrir. A nadie las cosas le ocurren como las planificó en la vida. Ahora, en determinados barrios con determinadas características, es aún más incierto la cotidiana. O sea, si la escuela va a estar porque la maestra pudo llegar, si es que no hubo paro de colectivo, de tren, de lo que sea. Si un pibe sale, hay una racia y la policía lo para. Son cosas que operan en todos los barrios. Ahora hay determinados barrios que condensan aún más este tipo de prácticas. Lo que dice es, bueno, a pesar de eso, hay algunos gestos, hay algunas señales que permiten pensar algún tipo de regularidad.
Y van a tener ahí la mirada bastante atenta a eso. Ese primer texto, el texto 1, se propone, dice, localizar, descubrir, diseccionar esas rutinas rearticuladoras, o sea, donde se desarticuló, rearticular, para comprender qué hacen las personas en medio del peligro. Para ello proponen los autores salir del horror que nos genera la violencia y situarse, otra vez vuelven a esta palabra, la ética en un registro mundano. O sea, no la ética como algo como de privativo de ciertas personas o de ciertos lugares, sino también hay una ética en un registro mundano, una ética popular. O sea, van a estar buscando cuáles son esas regularidades y comprenderlas para ver a resguardo primero de qué nos ponen, que en principio obviamente es esa violencia, de qué modo nos ponen a resguardo ante esa violencia. Antes de entrar a describir eso, lo que dicen es, bueno, la violencia y sus efectos hablan de un fenómeno que ocurre en la región a partir de los 90, que es, deja de operar, si quieren, la violencia política, violencia política pensada como años 70, principios de los 80, terrorismo de Estado, ese tipo de violencia política, y empiezan a operar, o empiezan a entrar en juego otro tipo de violencias que incluso pueden estar ancladas en el Estado, también puede ser violencia por omisión, puede ser violencia policial que no deja de ser, también puede estar el Estado jugando algún papel, pero es diferente al terrorismo de Estado, como es esa gran diferenciación, pero ubican en ese momento y como un fenómeno de la región esta proliferación de otros tipos de violencias. Y lo que dicen es, estos tipos de violencias sociales operan o perjudican de manera desigual a aquellos más desposeídos y especialmente dentro de esos grupos más desposeídos a los jóvenes. Tanto ejerzan la violencia como sean víctimas de la violencia. Esta frase me gustó, por eso la copié ahí muy textual, que es, no hay una asociación necesaria entre pobreza y violencia, pero sí hay una experiencia, dicen, imposible de desoír. Es innegable que hay algo que pasa en ese encuentro entre pobreza y violencia. Está bueno no verlo como sinónimo, del mismo modo que está bueno no ver... de hecho, en ese texto aparece algo así de mano, del relato de los jóvenes, esa concatenación de joven, pobre, chorro, preso, como... No necesariamente las cosas ocurren de esa manera. Ahora es cierto que, si han visto algún video de Camilo Blajakis, algo que se pregunta, conocen todos a Camilo Blajakis, César González, pibe de La Matanza, tiene varios ingresos en distintas comisarías, finalmente termina con una causa, termina privado de su libertad en un instituto para menores, está varios años ahí, y después usa un alias que es Camilo Blajakis, y algo que dice en una entrevista que le hace a Ana Cacopardo, que es muy interesante en términos de entrevista como instrumento, está muy bien hecha esa entrevista. Lo que le dice, en algún momento, algo que le empieza a partir la cabeza es, me doy cuenta que adentro del instituto, 9 de cada 10 pibes que estábamos ahí proveníamos de lugares similares, con historias de vida similares, entonces, es tan lineal la vinculación entre pobreza y violencia, no podemos decirlo en esos términos, si queremos, como enunciarnos como cientistas sociales, no es tan lineal. Ahora, esto es imposible de desoír que hay algo en esa vinculación que hay que atender. Porque no puede ser casualidad, y no era solo en ese instituto. Les conté que di clases en Ezeiza, como son lugares donde, como un denominador de la población que está adentro, tienen muchos rasgos en común para pensar que es una mera casualidad y que simplemente caen en el instituto, en una cárcel, en una comisaría, personas con historias de vida parecidas, que provienen de sectores parecidos.
Lo que van a decir que también es interesante esto pensado en clave de intervención y pensado en clave de intervención con niños, niñas, es la exposición crónica a la violencia, dicen, posee efectos perniciosos y duraderos en la vida de los habitantes. Ahora, en especial en la vida de los niños y niñas, lo que ven es muy difícil que aprendan a confiar en los otros o a crear relaciones seguras. ¿Por qué digo en clave de intervención? Porque también hay que estar atentos y atentas a ese dato. Si les toca pensar un dispositivo de intervención, si les toca estar en una institución que esté en el barrio, si les toca laburar en una escuela, si les toca, digo, un montón de lugares donde pareciera, no es simplemente le falta un abrazo, ahora que yo le hablo de esta, no son cosas, no es que no le falta el abrazo, o sea, le falta el abrazo y un montón de otras cosas. No es solamente porque nos paramos en un lugar de cuidado y de respeto y demás que simplemente se rompen, porque vivir en barrios violentos, violentados, digo, donde la única constante es la violencia, genera problemas no solo en este tema de la sensación de inseguridad, digamos, hace un tiempo, creo que ya lo habíamos hablado acá, empezó también a pensarse, porque simplemente se veía cuando hablaban de inseguridad, como inseguridad de solamente, no sé, la que afecta a la clase media, cuando le roban un auto, cuando le sacan el celular por la calle, o cuando hacen una entradera o lo que sea, y se ha empezado a hablar de la inseguridad de vivir en barrios populares. Eso se empieza a decir, sin embargo no se terminan de ver cuáles son los efectos de que la moneda diaria, que la cotidiana, sea ese nivel de violencia, violencia física, violencia que son los abusos, violencia por no ser escuchados, violencia por ser un niño, no sé, de 2, 3 años, de andar descalzo, caminando, todo eso es violencia. Aparte es lo que uno ve y quiere imitar. O sea, también, eso es lo que o naturaliza, qué sé yo. O sea, cuando vos ves violencia, lo naturalizás y decís, bueno, es esta la forma. Entonces, por ahí es difícil salirte de ese lugar y verlo. O sea, por ahí hay casos que sí, de hecho, Carlos, en el coso, lo ve, y la impotencia, y dice, bueno, no. Y se aleja y ve la forma, pero hay otros casos que lo naturalizan y es su forma de verlo. Es tomado como un dato más de la realidad del lugar, y esto en un niño que no tiene herramientas para ni siquiera confrontarlo con una afuera, porque es todo lo que ocurre ahí todo el tiempo, bueno, hay efectos sobre eso. No es solamente si mañana, sostiene o no la escolaridad, si consume o no consume. Son cuestiones que tienen que ver con la confianza y con poder generar también vínculos sanos, que quedan totalmente erosionados. Pero si desatendemos eso, seguimos pensando por momentos dispositivos que incluso desatienden esto. Entonces lo único que nos parece es que hay que garantizar, fue un poco lo que expuso la pandemia y casi todos los referentes a los que ustedes han entrevistado, hay que garantizar la comida. Obvio que hay que garantizar la comida, pero digamos, el único foco, y no estoy criticando a los referentes, si era pandemia, quiero decir, eso lo evidenció. Digo, en general lo que pensamos es, hay que armar un dispositivo y hay que garantizar el desayuno, hay que garantizar no sé qué, no sé, las actividades que se hagan y un almuerzo, por ejemplo. Está bien. Ahora, ¿es suficiente para atender todo esto? Yo no sé. Me parece que no, así como veíamos, el tema del cuidado y que ciertas tareas de cuidado recaen en general en mujeres y que eso la política pública no lo atiende. Yo no sé si la política pública atiende incluso estas cuestiones de esos efectos en la subjetivación de los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. Acá están haciendo ese recorte, o sea, en los efectos en niños, niñas. Pero no sé si nos hacemos... ¿Cómo? No quedarse en eso. Para mí es una discusión que hay que dar igual. O sea, obviamente pandemia es un contexto, pero pensemos 2019 para atrás y las políticas públicas. Para atender todos los casos, porque yo creo que el tema de las violencias, por ejemplo, dentro de la familia, cada caso debe ser particular.
Por ejemplo, no es... En mi caso, por ejemplo, en mi familia, mi mamá sufría violencia de género con mi papá. Y mi papá la tenía, o sea, en la cabeza fija con mi hermano más chiquito. Por ejemplo, que en ese tiempo, yo te digo, tenía 10 años. Y papá era todo el tiempo, bueno, no servís para nada, no servís para nada. Yo en ese tiempo, por ejemplo, tenía, no sé, 18 con él. Y conmigo era distinto. Conmigo no, vos sí tenés que estudiar, Y mi hermano más chico, vos lo ves ahora y, bueno, mi padrastro falleció la semana pasada, que yo le había comentado. No sabemos cómo contenerlo. O sea, en el sentido de que A tu hermano. A mi hermano más chiquito. Porque es como que tanto tiempo decirle no servís para nada, no servís para nada. Que él es como que, ¿para qué voy a ir a la escuela? Porque O sea, efectivamente cree que no sirve para nada. Pero digo, veíamos hace un par de clases atrás esta cosa de los soportes, esos soportes externos. Por eso claramente digo, el caso de influyen. las violencias. Y también le pasa esto de contestar o cosas así. Yo lo que veo, por ejemplo, que en su momento cuando yo era chica tuve mayor soporte, por ejemplo, de mi mamá, porque el que trabajaba era mi padrastro. Después de un tiempo trabajaban los dos. Entonces quizás ese soporte que yo tuve cuando era chica, mi hermano el más chico no lo tuvo. O sea, lo que quiero... No, quizás no fue así, claro. O sea, quizás no tuvo el soporte que él necesitaría de mi mamá, por más que ella hizo 1000 cosas, ir a trabajar, venir, ayudar. Pero me refiero a que el tema de la violencia es muy particular de cada familia. El tema es, vos planteabas ahí la tensión entre si un dispositivo atiende la singularidad o atiende la general. Siempre son discusiones, digo, lo mismo que si focalizar o no población, si, bueno. Mi opinión es, digamos, los dispositivos deben atender regularidades, generalidades, sí, porque si no es imposible pensar una política pública y habría que armar, en todo caso, intervenciones singulares. Es imposible. En este país, en este contexto y como son las instituciones y demás, es imposible. Digo, el servicio local está estallado de casos y se supone que es el que más va en esa línea. Ahora, ¿es necesario pensar regularidades? Sí, porque tu familia es la única que atravesó situación de violencia, no. No quiere decir que entonces metemos todo en una bolsa y que todo da lo mismo. Quiero decir, hay que tener una mirada puesta en las cuestiones más generales, digo, en principio para contener, para alojar, para dar lugar y que aparezca. O sea, si yo no pongo una ventanilla como que acá se atienden situaciones de violencia, después cada situación va a ser singular. Entonces, ahí sí tengo que poder otra mirada, tenerla, atender, acompañar la singularidad, que en este caso es una familia, y dentro de la familia también hay diferentes maneras de haber atravesado esa situación. Además hay coyunturas como esta, la coyuntura inédita de pandemia, que generó muchos más casos y mucha más regularidad en estos casos, que si bien hay singularidades y todo, se duplicaron, se triplicaron, no sé ya cómo exponenciar el tema no solo de lo económico, sino las violencias domésticas, las violencias de género. Sí, pero ahí yo vuelvo al tema de la política pública. Lo único que hizo el Ministerio de Géneros y bla, bla, durante todo el año pasado fue firmar acuerdos de cooperación con municipios, con dependencias, con... No están mal los acuerdos y las intenciones y las miradas nobles y qué sé yo. A mí me parece que finalmente cuando una mujer es maltratada, cuando un niño de 10 años recibe de un padrastro mensajes de abuso, digamos, como donde se terminan alojando, donde se terminan denunciando esas situaciones, todo ese entramado, más de base, yo no lo veo tan claramente. Y además toda la burocracia, porque nosotros llegamos a hacer 14 denuncias para que se fuera. 14. Bueno, pero creo que también lo habíamos hablado acá, y si no fue acá... Y que la mujer aparte es la que peor atraviesa, porque mi mamá tenía que ir de un lado a otro, ir al trabajo, ir a hacer la denuncia. De ahí no, acá no, tiene que ir a otro lado. Es la mujer la que se, o en este caso, digo, la víctima la que se tiene que mover,
la que es sospechada, la que tiene que mostrar que eso efectivamente ocurre, la humillación, la doble situación de vulnerabilidad, porque también cuando uno denuncia, eso del otro lado también genera una reacción. Entonces, pues digo, es muy complejo. Lo que yo no veo que ocurra, si bien, digamos, esto que dice Nadia, che, en pandemia crecieron exponencialmente las situaciones, no crecieron exponencialmente las respuestas o los lugares. Porque ahí otra vez no son todas las situaciones iguales. Entonces habrá que pensar un abanico de dispositivos. Y entonces, pero es como con los consumos. Todos los pibes, para dejar de consumir, o digo pibes, personas de cualquier edad que consumen, que tienen problemas con el consumo, a todas las personas un tratamiento que implique internación, las rescata, las recupera, qué sé yo, no, algunas sí, bien, eso existe. A otros un tratamiento ambulatorio les sirve, sí, bueno, eso también existe. A otros la posibilidad de ir a la salita a hablar con el psicólogo en principio le permite poner en palabras, ver qué lugar ocupa la sustancia. Digo, cuanto mayor sea el abanico, atendiendo que las situaciones son singulares, me parece que dan posibilidad, digo, que finalmente, eso, que haya distintos caminos para llegar a algún tipo de abordaje. Ahora, si eso no existe y solo se firman acuerdos de intención y de buena voluntad y de que estamos viendo cuántos casos hay, no sé cuánto lugar le da la política pública, ni siquiera todo esto, sino simplemente no estamos abriendo ventanilla. Entonces, si no hay eso. Sí, perdón. No, hoy la escuchaba ella hablar recién, ¿no? Y es verdad, acá faltan muchísimas herramientas. Hoy en la mañana nos pasó en el trabajo algo peor todavía. Vino una chica de 21 años de Resistencia de Chaco, Resistencia Capital, escapando de la pareja que tiene 19 años. Con una denuncia, ella se fuga con la. Cuando se está viniendo, le pregunté, le digo, pero vos te viniste allá de Chaco porque no tenés a nadie. No, me dice, mi mamá, mi papá, mi hermano. ¿Sí? Y dice, no, nadie me dio pelota. Tengo una tía que vivía acá, que vivía hace mucho tiempo. Conseguí un teléfono allá, la llamé y me dijo, ¿lo que dijo? Sí, 20. Bueno, me trae la denuncia, todo, le hice hacer el informe y me empieza a hablar y me dice que cuando estaba haciendo el informe, le digo, ¿te hiciste la denuncia allá en el juzgado o algo? No, yo no hice nada. Hice esto para ponerme con la nena que la policía no me recibe. Bueno, le digo, allá no hiciste nada. No, me dice. Me dice, ahora voy a ir acá, me dice, voy a sentar acá. Me dice, aparte, me dice, cuando me estaba haciendo la denuncia, me dice que para qué, que básicamente lo que me cuenta la chica es, esto que estás haciendo es al pedo, si sabes que después te vas a pedir el disculpe o vas a volver. Y me dice, yo tenía el pasaje en la mano. Yo le estaba haciendo la denuncia y estaba diciendo que yo no tenía para acá. Bueno, a todo esto, la chica de un programa social vino a hablar con nosotros. Lo que no sabe, mi suegra me lo consiguió. ¿Cómo fue que yo empecé a hablar el programa social? Pero no sabemos más que 7 meses que lo logró. Y le amenazó que si no volvía, le sacaba el programa. Si no volvía con el hijo, le sacaba el programa. Y me dice, lo peor de todo es que ella vio cómo el hijo me maltrató. No salió de un repollo ese hijo igual, ¿eh? No salió de un repollo ese hijo. Un golpeador, un abusador, digamos, no es alguien que se autofabrica. Los entornos son violentos, las historias de vida son violentas. Yo pensaba, y hablaba con mi compañera después, que también tiene una situación complicada, porque a veces nosotros tomamos anuncios de violencia porque no hay mujeres. Y uno puede ser muy sensible, a veces hay cosas que no te cuentan, y es obvio, porque venís de ser maltratada por el tiempo, y yo lo más que le ponga la mejor de las ondas, se cierra la oficina, tenemos un vaso de agua, le atendamos a los chicos y todo, no es lo mismo. Y después pensábamos con mi compañero, y él me decía, andás a ver, la madre, o sea, porque, y sabés, o sea, está víctima de ella, me dice como la suegra. Porque andás a ver si la suegra no vivió eso con el papá del pibe, y está acostumbrada a hacer como una hermana. Sí, en el mismo punto que ese hombre habrá sido víctima en algún momento y pasó a otro lugar, pero ahí son discusiones, lo que hay que
poder hacer alguna cosa con eso y no estar agarrándonos la cabeza porque digo, esto pasa en 2021, estamos así desde hace Ahora, un montón de años. Lo que pasa es que son las mismas instituciones también que te discriminan. Si vamos al caso que vos contabas de la entrevista, cuando él le dice que cuando salga de la cárcel, ¿qué va a hacer? Va a escribir, y la psicóloga le dice, dale, pero ¿de qué vas a hacer? O sea, un trabajo. De eso no vas a vivir, claro. ¿Entendés? O sea, ¿por qué él no iba a vivir de lo que escribía? O sea, porque vivía en una villa, porque, ¿entendés? O sea, también las instituciones los encasillan en un lugar donde no está bueno. O sea, No, claro. No, solo reafirman en realidad dónde estaba. Sí, claro. Profe, tomando esto que dice Sí. Adriana de las instituciones, ¿qué entonces el Ministerio de la Mujer, qué rol tiene en todo esto? Si se creó y Estoy grabando. esto no se modificó, claro, porque o sea, hay una institución. Hay muchos vacíos, digo, lo mismo ocurre con la ley de salud mental, la ley de niñez. Hecha la ley o hecha en este caso el ministerio, no son hechos menores. Ahora, no evidente, lo que único evidencia es que no automáticamente se generan las condiciones de posibilidad. Está bien, pero esto que hablamos de, como decía la compañera, a mí me pasó con una persona que amenazó a mi hermano. De ir y hacer una denuncia, creo que es lo más elemental. Sí, pero no está hace tantos años funcionando. Todavía no se trabaja No. ni Hay que siquiera ver sobre también eso. si la policía está preparada No. o capacitada para llevar adelante un caso. No, y ni aún, digo, en Avellaneda, Comisaría de la Mujer, a veces es mejor no entrar por ahí. Mejor es si la denuncia entra por otro lado, después en algún momento va a haber que pasar, porque formalmente hay que hacerlo. No siempre lo mejor es que entre por ahí. Es Comisaría de la Mujer. A mi padrastro lo llegaron a bajar del patrullero antes de llegar a la comisaría. O sea, nunca llegó. Yo tuve que volver a llamar para denunciar al policía que no nos quiso decir el nombre. O sea, tuve que decir el número de patente porque no me quiso mostrar nada. Y yo le dije, si él volvía y me mataba a mi mamá, ¿yo qué tenía que hacer? No sé. O sea, no están capacitados. Para mí. No. Pero no sé. Siguen sin capacitarse. Yo, por ejemplo, profe, lo que vimos ayer salió este tema. Estamos hablando de género, la violencia de género. Yo le pregunté al docente, ¿qué se hace con ese hombre que es violento? Desde la guardia, nada, solo se trabaja con la mujer, ¿no? Por ahí eran los tiempos, no sé, pero a ver, me terminó contestando una compañera del punto Violeta, qué se podría hacer, o depende del profesional, más o menos para dónde se articula, porque la docente no me explicó. O sea, y si vos te fijas por ahí mi parcial, es una duda que yo vengo trabajando hace rato, porque no sé cómo se articula, cómo se trabaja con un hombre violento, porque yo pensaba eso, ese hombre violento, ayer fue un niño, vio cosas, sufrió cosas, y esa duda me carcome, ¿no? Pero no tengo respuestas. Relativamente, digo, primero que hace relativamente poco, quiero decir, históricamente poco, la violencia de género se dice en estos términos y no es violencia doméstica, crimen pasivo, digamos, como sigue ocurriendo igual, porque cada tanto te sacan una tapa de diario que parece hace 50 años atrás. Históricamente es reciente el hecho de hablar de violencia de género y demás. Si son deficitarias las miradas y las intervenciones en relación a las víctimas, yo creo que no podría decirte cuándo fue el primer dispositivo que escuché en relación a qué hacemos con la otra parte del problema, que es como dónde metemos, que no sea la cárcel, que no sea que, quiero decir, está bien si es porque pero después en algún momento va a volver a salir, va a volver a armar alguna pareja, va a volver a y eso no para todo el tiempo de armar el mismo círculo. Eventualmente, si la mujer anterior, digo, por un lado está viva, digo, porque no es que la mató, pero puede que vuelva en esa situación o que arme con otra. Digo, che, si nos hicimos cargo de esta parte del quilombo, vamos a componer lo mismo, digamos, reiteradas veces.
no hace tanto tiempo que se empezaron a pensar dispositivos para hombres violentos o para... No ocurre en todos los municipios, digamos. De hecho, yo acá escuché alguna experiencia, es muy mínima. Morón. No, él era de Mar del Plata, creo. Pero no sé. En el conversatorio, pensé que de taller, porque había un hombre que vino en taller 4. Él dice que había dicho que muchas veces a través de las charlas, mismos los hombres se acercaban y admitían pero que necesitaban tipo dar algo muy crudo para darse cuenta. Bueno, pero es verdad, ahí digo, experiencia Mar del Plata, armaron algún dispositivo para empezar a trabajar con hombres. Digo, son experiencias lo suficientemente anecdóticas para que nos las acordemos porque son contadas con una mano. No es menor que empiecen a existir, digo, porque han empezado a existir. Ahora es un tema, así como se desatiende, como, vivir en barrios vulnerables con nivel altísimo de violencia no solo genera consumo y delincuencia y toda la crónica roja del barrio, sino también esto, o sea, pibes que no saben porque no pueden, porque no han podido desarrollar la confianza y no pueden generar, digamos, relaciones sanas, y entonces es medio un caldo de cultivo para todo esto. No solamente es un niño que, no sabe, no se deja querer. No. Está todo erosionado, da todo lo mismo, o sea, porque quienes debían cuidarlo le han dicho no servís para nada, no podía, y situaciones, digo, de mucha gravedad y no se miran, no se atienden, da lo mismo. Porque son familias, 14 denuncias, digo, han pasado por la mirada del Estado, no una vez. Y esas son 14 denuncias, la escuela seguramente vio, la salita seguramente vio. Pero lo que dice ella, ¿no? Esto de la falla de la... Es la justicia y es la sociedad, digo, yo ahí como... No minimizo, la justicia es un problemón número 1 en Argentina, en casi todos los temas que podamos hablar, de cualquier tema, como vamos a llegar a un punto de la conversación en el que, bueno, si no modificamos la justicia, sea como... Ahora, como sociedad también tenemos, para mi gusto, Ley de Niñez dice, no solamente la escuela es la que tiene que denunciar una situación, no solamente es la salita, no solamente es cualquier persona, y no porque que pueda dar fe, digamos, decir, a este pibe lo están maltratando. Si yo tengo la sospecha, tengo que hacer la denuncia. No me queda claro que todos ante situaciones de violencia, de abuso, de maltrato, actuemos. Pero ¿sabes qué pasa también a veces cuando haces la denuncia? No te digo porque te viene raro. Estoy re de acuerdo. De hecho, parte de lo que marcan los autores es, todo el circuito judicial, no hacemos la denuncia en la policía, en un barrio no vas a ir a hacer la policía. Llegando, vamos a la 911, me piden los datos, le doy los datos. Vos llamaste porque la policía me dijo que vos llamaste. Me voy a copiar a tu mujer, me dijeron, obviamente que son cagones. Pero nada, porque la próxima vez no, pegamos ahora. Tampoco vos tenés, pegamos ahora. Yo tampoco soy Tyson. No, pero eso, digamos, como no sos Tyson, Es real que todos miramos, pero como sociedad en general, tampoco problematizamos. De a uno así, quienes están en casa no entran en crisis. Buenos días, la vecina al lado de mi casa pasó lo mismo, una señora mayor. Y bueno, mi hermana escuchó porque vive arriba del departamento de nosotros y llamó a la policía. Pues salió mi hermana, salí yo, y el vecino de abajo del departamento del de al lado, dice, yo a veces escucho, pero bueno, yo no llamo porque no me entero. Yo estaba pensando fuera de No lo que podés no estamos... meterte. Pero es verdad que también la mayoría miramos para otro lado. Digo, si le están, no sé si pegando porque es ya muy extremo, un niño en la calle o maltratando, no sé si todos nos metemos. Pasa que también en el subconsciente nuestro está esto, que si vos sabes que vas y denuncias, no te dan bolillo.
Entonces, hay un poco de esto y un poco de esto. Todos sabemos. No, lo recontra sé, y les podría contar una anécdota para que no sea todo trágico. Digo, un día saliendo de la casa de mis viejos, viven en Parque Chacabuco, yo no sé por qué había ido ahí. Sábado a la mañana me iba a Isla Maciel, apoyo escolar. Yo no llevaba nada, porque llevaba una carterita que tenía el Nextel, que en ese momento me daba el municipio, y en ese momento no había SUBE ni qué sé yo, tenía las monedas para el bondi. Y nada más, absolutamente, viene un flaco de frente y dije como, quedé recontra regalada. Y todo fue tan en cámara lenta que él pasa, como que me mira la cartera, me la arranca, y yo como voy levantando temperatura mientras eso ocurre, pero porque como 8 de la mañana un sábado estoy yendo a Maciel, apoyo escolar, como no da. Lo empecé a correr. Al grito de chorro, chorro, porque o sea, tiene una voz de pito cuando grito. La gente miraba, ¿viste? Tipo, como aparte, como dibujito animado, porque dábamos vuelta a la manzana. Hasta que en un momento el barrendero, que aparte, la historia, digamos, merecería que haga cuento, porque el chabón se llamaba Juan Domingo, le pone el palo del escobillón, cae este chico, no sé, bueno, policía, pasa el colectivo 7, porque Parque Chacabuco, el 7, manejaba a alguien, digamos, alguien que va a ver a San Telmo, le avisa a mis hermanos que yo estaba en una situación, o sea, como, era cualquiera, muy poco probable todo lo que estaba ocurriendo. Y el policía me dice, bueno, vamos a hacer la denuncia. Y yo ya, digamos, como viendo la hora, como, no, yo tengo que llegar a Maciel, como, tenía que hacer el desayuno a los pibes, como que no, necesito que vengas a hacer la denuncia. Y yo, ¿sabes qué? Tardo más en hacer la denuncia de lo que lo tenés al pibe, que no tengo historia con el pibe, nada más me dio bronca, o sea, como me pareció como que no daba. Me dice, no, pasa que si vos no haces la denuncia, me tengo que llevar al barrendero porque le había pegado. Juan Domingo Cordón. Tuve que hacer la denuncia. En el fondo era todo aún mucho más problemático para el tipo que estaba laburando, para mí, qué sé yo. Te digo, sí, la justicia apesta, por decir, y pongo esto como para desdramatizar con los ejemplos, pero desalientan mucho, lo que digo, aún sin llegar al extremo de la denuncia, que son, digamos, dispositivos que tienden a no avanzar para ningún lado. Digo, pienso esto, si fuera vecina de un niño que por ahí está solo todo, no sé si yo tengo que alojarlo en mi casa y que sepa que, pero a mí me pasaba cuando yo llegaba, en esto que hablamos de hace 30 años atrás, la sociedad parece que era otra cosa y que hoy es absolutamente diferente. Yo cuando llegaba a la casa de mis viejos, estaba en la primaria, yo todavía creo que me daban la llave de esa casa a los 12, como en séptimo. Pero si no había nadie en casa, sí cerraban con llave, pero no tenías la llave de tu casa. A mí me la daban creo que a los 11 o 12 años, que aparte era con un cordón atado, hacías como re aparato. Si era más chica que eso y yo llegaba a casa y no había nadie, yo me iba a la casa de mi vecina, que me ponía la tele, por ahí la mía estaba laburando, pero me ponía la tele, me hacía una leche y me quedaba. Y no era alguien que estuviera preocupada porque a mí, si no, me quedaba en la calle. A la vez quedarme en la calle no era en ese momento problemático, pero sí me parece que como sociedad había otra mirada en relación al cuidado. Digo, para volver al tema de esta unidad. Y otro, involucrarse, por eso, sin llegar al no se quiere meter porque hacer la denuncia, al final después capaz que me termino comiendo yo, venía a pegarme a mí, sí. Sin llegar a ese extremo, me parece que también había, o que podría haber, otra mirada en relación al cuidado cotidiano. A esto, digamos, a un poco la pregunta que se hace en el texto es como, ¿qué cosas son regulares en ciertos barrios que sirvan de refugio, sirvan para anclar, sirvan o para desanclar la violencia? Esa es la pregunta. También es medio complicado a veces que un mismo pariente meta preso. No, por eso, pero no voy al extremo del meterse. Yo te digo, a mí me pasó también estar en el medio de un despelote, llamando a la policía, todo, y llamando a la policía. Y la madre me decía, no se la lleve la policía, que se vaya. Entonces el policía diciéndome, si va la voz, no le pongo los ganchos, vamos a la comisaría. Y la mujer me dice, no, que se vaya, yo
Entonces, claro, después el pibe se va, después pasan otras cosas, porque el pibe se va por la abuela, por lo que sea, la madre se va. Después aparece todo roto porque vais a hacer mal en otro lado, en otro padre, después por ahí. Después cuando vos te pones a pensar, dices, era mejor que la madre lo agarre, lo lleve a la comisaría, se quede pedido durmiendo la mona, porque lo que pasa, y después lo larga. A que no se lo lleve nadie, a la pedida lo deja todo roto. Entonces es como que es lo que hablábamos siempre, ahí. Está bien, están muy lindas las leyes, está bárbaro, se ha avanzado un montón. Pero hay agujeros por todos lados. Hay agujeros por todos lados. O sea, es como pero que me parece que es lo que dice Maya. O sea, estás las intentando leyes por ahí agua. están, las instituciones están, pero nosotros como sociedad somos individualistas al 100%. Entonces estamos cada uno cuidando nuestra quintita, nuestra casa. Bueno, que mi hijo, mi hija, igual el al lado igual. Miro para otro lado si me incomoda la situación. Me parece que como sociedad nos tenemos que empezar a involucrar y hacernos cargo que no es solamente las leyes y las instituciones, o sea, nosotros como sociedad nos tenemos que hacer cargo. Me parece que... Ahí con lo que dice ella, a mí se me vuelve a la cabeza el texto de soporte, de siempre pensar que uno se soporta de sí para sí mismo y el de al lado o sea, si se cayó es porque... Sí, no porque seamos o tengamos salir de acá con la misión de que ahora veo a alguien en la calle cartoneando y entonces me lo llevo a casa. Nadie se salva solo. No, eso por un lado, porque aparte lo que están queriendo atender es también qué respuesta colectiva hay en el barrio ante esto que parece como, che, si todo esto pasa y hacer la denuncia es más engorroso. Bueno, entonces finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Están queriendo llegar a algún tipo de contracara. Van a decir esto, rutinas, ética, vuelven a esa palabra, y cuidado. Y el título se llama así, de hecho, y entre paréntesis, o sobre cómo se puede seguir adelante en esta pregunta que hacían al principio del texto en relación al hacer tostadas. Estrategias de cuidado colectivo. Lo que están buscando es, digamos, no es solamente qué dispositivo armamos, sino que no están estamos formándonos como trabajadores sociales. Debemos abandonar el pensar políticas públicas, el pensar instituciones, el pensar miradas, el pensar intervenciones. No. Acá lo que están haciendo son sociólogos, son periodistas que están queriendo ver de qué manera, ante toda esa regularidad que es la violencia, operan otras regularidades, por más pequeñas que sean, que puede hacer tostadas, para servir como contracara o como refugio. Hablan de ética, hablan de cuidado, que sirvan esto para... no sé si mitigar, pero que hay algo que también ocurre, sino simplemente pensar que, son lugares por los que mejor no pasar ni cerca, alejarse, y hay otras cosas que también ocurren que no es solamente la crónica roja del barrio. En el texto de Carlos, a él le sorprende que el profesor de carpintería vaya a su casa, y a partir de ahí dice, no falto más, o sea, a alguien le importa. Pero vean qué pequeñas son esas, digamos, decís, che, era muy difícil que alguien antes vaya a la casa, no. ¿Quiere decir que a todos los pibes les rompés la cabeza yendo a la casa? No, ahora, insisto, es abrir el abanico. En el caso de César González o Camilo Blajakis, el que les llevaba textos, y ese fue el modo de entrarle, el modo que tuvo alguien en la institución de entrarle, era un tallerista de magia. Que él decía, bueno, él en esta cosa, digamos, como que está todo bien con el taller, pero amigo, metete todo el taller como en el bolsillo. Y ese tallerista le acercaba libros, y que cuando una vez termina en el calabozo, sin luz, sin nada, y molido a palos, le llevaba libros. Y sí, está bien, hasta que encontró Operación Masacre de Rodolfo Walsh. En ese contexto ya el título y la tapa de ese libro normalmente interpelados. Es fuerte, sí, la tapa. Está en un calabozo. Bueno, dice, me lo devoré en una tarde, algo de ese orden. Y lo que hizo en relación a eso es sentí luz. Por primera vez sintió que podía leer un texto, o sea, que no era tan tonto o que no servía para nada, que seguramente se lo deben haber repetido también a él un montón de veces. Y en su caso fue la literatura.
¿quiere decir que ahora a todos los pibes que están en el instituto vamos con Rodolfo Walsh para hacer masacre? No, insisto. Ahora, era un tallerista. Casualmente no fue la psicóloga. Hubiera sido, a priori, yo hubiera tenido la sospecha de que quizás la psicóloga es la... Bueno, no, ahí la psicóloga lo único que hacía era reafirmar en el lugar de pibe chorro. Como todo bien con tus berretines de escribir, pero no te olvides por qué estás acá, tenés que pagar el precio, el daño a la sociedad. No fue la psicóloga la que habilitó otra mirada, la que habilitó la lectura, la escritura. Fue un tallerista, fue un carpintero que fue a la casa, fue... Entonces, en esa clave, como esas... Hacer tostada sería, o sea, como eso tan chiquito, pero que a la vez tiene después efectos donde todo estaba arrasado, tiene otro efecto, aloja, permite otra cosa diferente. Sí. Yo quería agregar esto a lo de los cuidados colectivos y demás. A mí me pasó una situación que el sábado fue la marcha del orgullo. Sí. Yo fui y no iba a ir normal, no iba a decir nada, fui prácticamente montado. Me pasó que fui a... Ay, pasá foto después en el grupo, ¿no? Como, dale. Fui al baño de 11, y claro, esta diferencia, ¿no? Que en la marcha no había presenciar situaciones de violencia como lo presencié ahí en el baño de 11, que el hombre del baño me dice, vos sos de esos que vienen a mirar, ¿no? Y yo me quedé como... Guiño, guiño. Como de qué estamos hablando. Vos venís a mirar, y mirá de los chicos que estaban en el escritorio, encima un montón de escritorios en ese baño. Pero nada, esto de los cuidados colectivos, ¿no? Como en determinados contextos. Y cómo ahí, digo, vuelvo a las fronteras porosas, a pocos metros de ahí estabas a resguardo de eso. Una frontera absolutamente porosa, que no puedes decir, bueno, acá termina esto y acá empieza. Pero sí, claro, sí hay un cuidado en determinado lugar frente a ese desborde del otro lado o esa... Sí. Pero pasa eso también cuando uno ve las películas de Olmedo, José, o de Soscoy de esa época. Qué linda contracara estás trayendo, a ver, va a meter un golazo y me da que te van a tirar como... Estábamos mirando con unos amigos, pero con un asado estábamos... Y eso de que el homosexual siempre busca al hombre. Sí. O sea, esto de que, no, o sea, te estás acá, o sea, si es homosexual... Bueno, otra vez vuelvo al históricamente que poco tiempo ha pasado. Para el otro, por supuesto, porque nada, es forma de ser, ¿qué me importa? Sí, bueno, pero hace 30 años nos reíamos de eso. Sí, bueno, está bien, pero hace 30 años, pero quiere decir que hay chicos todavía, 30 años después, Lo mismo, bueno, pero como pasa con esa mirada, pasa en relación a la violencia. Digo, las personas que llevan adelante las instituciones están hechas no de ladrillo, sino conformadas por personas. Hecha la comisaría de la mujer, hecha cualquier ley de... ¿Eso modifica la cabeza de la persona que lleva adelante? No, de ningún modo. Entonces, nos reíamos de un montón de chistes misóginos, incluíamos como hace 20 años atrás, algunas personas se siguen riendo. Poner Franchella o casados con hijos, o sea, se sigue pasando y siguen teniendo programas que hoy en día se salían. Y hay cosas también, digo, en relación a los discursos que son políticamente incorrectos, pero que son prácticas que no están desarraigadas, digo, como que nomás está bien no decirlo y está bien como ser incluidos. Un poco la discusión que tengo en relación al lenguaje inclusivo, que un poco me saca porque soy vieja primero y entonces como yo no lo puedo incorporar. Generacionalmente hay pibes que hablan y lo tienen tan incorporado que no me es disruptivo cuando están hablando. Si alguien de mi edad quiere hablar con la E, o sea, si yo quisiera hacer ese ejercicio voy a estar pensando más dónde pongo la E, dónde qué sé yo. Le pasa a Kichiló, digo, como estudiantes, estudiantas, y es como, no, boludo, ahí ya estaba resuelto. Con herencias también dice. Pero, digo, para hacer un chiste fácil, pero... Bueno, porque se babosean, porque al final son machirulas también, digo, pero... Pongamos que podemos acostumbrarnos y que
¿Es eso, modifica las prácticas y las miradas que hay en relación a la desigualdad de género? No, de ningún modo. No me parece menor la lucha que cierta generación, porque son estudiantes secundarios, primeros años de las universidades, porque es gente joven que está formando otra cabeza, me parece bárbaro, que hablen con la E, con la I, con lo que sea, porque sí son discusiones de sentido en ese punto. Ahora, en una persona de mi edad que, por ejemplo, llevo adelante una licenciatura en trabajo social, si yo creo que simplemente modifico algo en relación a la mirada de género de toda la carrera, porque hablo con la E, digo, quedaré cool si voy a un congreso y como, uy, mirá qué copada y qué sé yo. No me parece que eso vaya de la mano de prácticas, digo, donde las prácticas no se atienden. Cuando hicimos informes, nos dijo que la manera en la que nosotros hablábamos, porque él hablaba con él, era el posicionamiento que nosotros teníamos como profesionales. Y yo se lo discutí y le dije, yo no hablo, o sea, no me molesta que alguien hable con él, pero yo no lo uso porque no me siento, primero porque me cuesta como si fuese peligroso. O sea, no me siento cómoda, me voy a trabar más de lo que normalmente nerviosa me trago, así que si tengo que hablar con él es peor todavía. Y yo siempre utilicé en la escritura la X. No lo voy a modificar, pero eso no habla de mi posicionamiento como profesional, porque yo no te estoy discriminando como hago hablar con una X. No, pero si pones la X, si pones la barra A, barra O, barra qué sé yo, estás incluyendo o estás marcando. No utilizaba la E, hablaba de mi posicionamiento. Bueno, el año pasado me enteré que por un compañero que militaba y daban así, perdón, me interrumpí, daban vianda de comida y en la fila había chicos y chicas militantes y la gente que venía a retirar la comida, como usted dice, gente mayor, enseñaban la importancia de hablar en lenguaje inclusivo. Que es trans y nada, nunca le pregunté su pronombre, yo la sabía tratar como ella, y en un momento me dije, pará, o sea, no sé más ella, ahora que lo voy a hacer, o ella, y me parece que un poco habla también como somos como profesionales y como personas, porque no está de más nunca preguntar cómo querés que te llamen. No, por eso. Pero no estoy hablando tipo de eso, porque en la entrevista que tuve que hacer para trabajo social, la profesional era sobre género, y había mucha gente que iba a pedir un asesoramiento y en el documento tenía el documento que dice José y no se sentía José y la señora dijo, tipo, es algo tan obvio que una persona que viene a la Secretaría de Género se acerca con cierto aspecto y vos lo nombrás por el nombre, o sea, eso sí es una falta de respeto. Te está presentando una documentación que no está actualizada, vos cuando lees eso y ves que si más no coincide, lo mínimo que puedes hacer es preguntarle. ¿No vieron el spot, cuál es la diferencia de Uruguay? Después se los voy a pasar al grupo. Son 4 situaciones y tiene una parte A y una parte B cada una de las situaciones. Justamente trata de esto. Cuando desde un hospital se aborda con una mirada de género y cuando no se aborda con una mirada de género y lo diferente que puede ser esa intervención, que decir simplemente esto, llamo por el apellido. Entonces digo Klein cuando digo por el altavoz y del otro lado puede venir Maya o puede venir Luis o puede venir quien sea. Eso ya puede marcar en términos de accesibilidad la puerta, digo, abierta o cerrada de la institución. No, claro, por eso digo, ahí en relación a lo que planteaba la compañera, son discusiones totalmente diferentes. Para que te firme el título. No, dame un cachito y llegamos a ver un video y ahora cuando hagamos el video te firmo. Es como el caso de la entrevista, o sea, eso nosotros lo vimos en taller 1, la diferencia de cuando entras a un consultorio y como vos abordás a la persona. Cuando das por sentado, digo, en otra daba por sentado, porque era una mujer que era madre de 2 niños, la profesional daba por sentado que estuvo embarazada 2 veces. Y toda la entrevista se basó en esa suposición. En cambio, si lo que hacemos es preguntar para abrir en lugar de suponer para cerrar, el resultado de la intervención es diametralmente diferente. Si a mí el otro lado me dice, soy madre de 2 niños, y entonces uno puede decir como, son tuyos, los adoptaste,
son de tu pareja, puede pasar, si yo lo que hago es suponer, cierro. Lo que tengo que hacer, lo traía la compañera, es abrir a partir de la pregunta, o sea, permitirme no encasillar, porque eso solo limita y solo cierra la intervención. A mí me pasó. Ay, quiero avanzar, bueno, el ejemplo. No, a mí me pasó atendiendo a una chica del colectivo. Sí. Que, bueno, estábamos hablando, y yo le pregunto, ya de mi perreo, ¿tuviste hijos? No, me dice. Bueno, me dice mi compañero cuando se va, me dice, vale, ¿cómo la cosa tiene hijos? Pero ¿sabés la cantidad de chicas que vienen acá con hijos porque vienen de provincias y tuvieron que ser varones antes de empezar lo que quieren hacer? Hay un montón. Digo, entonces, para esto que hacemos nosotros lo tenemos que hacer. Sí, claro. Porque Igual por ahí... decir que una lesbiana o un homosexual no puede tener hijos. No tenés hijos. ¿Por qué no? Sí, más allá del género o de su sexualidad, de cómo viva su sexualidad, no suponer en ningún caso, me parece, digamos, como... No, pero siguiendo esa línea, digo, que está hablando. Mi sexualidad condiciona si yo tengo o no un hijo. Sí, y cuando eso es dato, digo, también. Claro, ¿y cuándo es que incumple esa ¿Cuándo es dato? Porque si, qué sé yo, estoy en programa de vivienda, necesito ese dato, digamos, como... A veces sí, porque nosotros conveníamos, o sea, tenemos que ver el tema de los cobros y qué sé yo, no sé, por ahí es necesario saber. Desgraciadamente lo piden, a mí me parece una estupidez. No, pero lo planteo en... Sí. Tengo que llenar yo, me lo pido. Bueno, es como lo del potenciar. En su momento, cuando nos hicieron la capacitación para el currículum, pero uno de los compañeros preguntó que por lo general en el currículum se ponía si no tenía hijos, pero porque era algo súper discriminativo. Tenés hijos, no, seguramente vayas a faltar trabajo porque se te enferme, porque esto, por lo otro. Entonces, esas cosas se omiten hasta el último momento de la última instancia del potenciar. En todo caso, se le preguntará por otros motivos, no porque vos vayas a volver con 3 hijos. Pero en la sí, en general es un problema si sos mujer y no es un problema si sos hombre. Nosotros teníamos que poner cantidad de hijos, pero que hacían a otras cosas. Con el informe social, la cantidad de hijos era relevante. Y para el hombre, si tiene muchos hijos, habla re bien de él, porque no va a faltar nunca porque le tiene que dar de comer. En cambio, si la mujer tiene muchos hijos, es un problema, porque va a faltar cuando sus hijos se enfermen. Y es real. Bueno, volvemos un cachito. Van a tener parciales esto, así que yo le daría un toque de bola. Ya apareció esto, digo, frente a la suposición de es mejor no meterse, lo que dicen es, hay una expresión, una máxima antropológica que existe una distancia entre lo que la gente dice que hace y lo que efectivamente hace. Y si bien discursivamente pueden decir como, bueno, acá estamos cansados y cada uno se ocupa de lo suyo y es mejor no meterse y es qué sé yo, después efectivamente hay otra serie de cosas que efectivamente ocurren. Habla de este cinismo legal, que era el no llamar a la policía, también habla de todo el circuito en general vinculado a prácticas, sobre todo con jóvenes menores de 16 años y demás, digo, en el texto aparece bastante desarrollado. Lo que dicen es, bueno, existen diversas expresiones de cuidado que los habitantes de estos barrios aseguran y organizan su vida para evitar la violencia. Y pregunta si al final, digamos, si es posible responder ante la violencia con otro tipo de violencia, o si existe algo así como una violencia diferente a la violencia, o sea, es como un juego medio raro de mirar en relación a la violencia, que es la madre que le pega al pibe para que no salga. Entonces, ¿es violencia? ¿No es violencia? O sea, al final de ese texto, en la última página, marca las dos oraciones previas al eje que se llama conclusiones. Dice, la violencia es entendida y ejercitada como un modo de interrumpir una cadena de peligros que es percibida como común en el barrio.
esa violencia es entonces, paradójicamente, una expresión de cuidado y una manera de cuidar de otros. Yo eso me hizo un poco de ruido, honestamente, a nivel personal, porque para mí la violencia siempre es violencia, o sea, es como entender que hay cierta violencia que tiene que... No, es polémico, quiero decir. No, bueno, está yendo muy lejos, digo, pero... Cuando agarran al chorro, que se pegan entre todos y eso es muy bueno. Sí, pero ahí pero ahí no hay ningún gesto de cuidado. Es simplemente cagarlo a palos. Para que acá no lo hagan. Es la madre. El texto se llama La ropa en el balde. La ropa en el balde es a un pibe que está saliendo en el barrio a empezar a fumar o a juntarse con los pibes, pero que todavía está atento a la pilcha, le impide salir poniéndole la ropa en el balde. O sea, con la pilcha mojada y para lavar no tiene otra pilcha con la que le guste salir y es la manera de cuidar. Una cosa es ese gesto, y es la ropa en el balde, pero cuando tiran esta afirmación, sí están hablando explícitamente de la madre, y aparte es la madre en general, y ahí vincula con el siguiente texto, que creo que acá entramos ahora, que es la madre pegándole al pibe para que no le robe en la casa, para salir a consumir, o... Entiendo que va a que es un... Tipo perro, te encadeno, o sea... Pero ¿cómo violencia se puede ver como cuidado? Están en esa afirmación, para mí, esa afirmación así es medio polémica, y lo que diría es, en todo caso, maticemos, porque hasta llegar a esa afirmación han hecho un desarrollo, ¿no? Se estoy metiendo en el paredón. De cuidado. O sea, la violencia no forma parte de lo que entendemos como... Está buscando regularidades que intenten poner a resguardo de la violencia del barrio. Incluso la violencia ejercida por la madre en ese caso está intentando poner a resguardo. Eso es lo que está diciendo ahí, pero lo que no quiero es que en los parciales pongan pegarle al pibe es un hecho de un acto de cuidado. No, no, por favor, no. E incluso podríamos discutir qué es, pero listo. El otro texto que vi el domingo, creo que el domingo que estuvimos mensajeando en relación a esto, sí, vaya, que hablaba de las maternidades y demás, y nos interpelaba varias. No tiene complejidad, yo solo me quedaría con esta superficie del texto y después lo pueden terminar de leer, pero pues sí quiero que compartamos un video. Habla de dos dimensiones familiares. Por un lado, las que son estatutarias, digo, que tiene que ver con el status quo, ese término, y las dimensiones familiares que llama subjetiva, que lo que dice están resignificadas biográficamente, donde de un lado está esta cuestión de esa maternidad adecuada, apropiada, la madre, aparece la madre adecuada, es el modelo hegemónico de la madre que cuida a los pibes, que banca todas, digo, es la tota de Maradona, como no comiendo a la noche para que coman todo, esa es la madre adecuada. Después estamos las otras que osamos salir a trabajar, que osamos compartir la potestad de la crianza de los hijos, hijas. Ese tipo de maternidades son cuestiones. Ni hablar de la mujer que dice no quiero ser madre, que bueno, es un engendro de la naturaleza. De a poco se va rompiendo, digo, esa mirada, pero en general hace mucho ruido, y si es heterosexual y no quiere ser madre, no cierra por ningún lado. Y esto, son mujeres no maternizadas, o sea, como que esta cosa de no tienen como si existiera algo así como algún tipo de instinto. Hoy está... No, pues... Mi viejo nunca le dijo no sacar el gas. De hecho, mi viejo veníamos de la escuela, nos iba a buscar, nos cocinaba.
acompañaba, y se iba a seguir laburando y no te falta, ni que podía. No digo que sea algo novedoso. Estadísticamente, muy pocas familias tenían hace 50 años atrás. Estoy hablando hace 40 años. No, mi madre también salía a trabajar y entiendo que si hacemos ahora una estadística hacia el pasar, muchas de nuestras madres laburaban. Acompañaba a comprar a mi hija y estaban las mujeres decir, y el marido de esta salía a trabajar. Bueno, pero hoy seguís escuchando, va a estudiar. Miles, desde que yo empecé el secundario de adulto, en el profesorado de adulto, no digo miles, pero digo, muchas de mis compañeras han dejado porque el marido no quería que estudiara. Le hacía la vida imposible. Y lamentablemente tenían que dejar. Los maridos, yo tengo una de mis amigas que la madre era la que me quería que ella vaya a estudiar porque ya tenía Bauti, que tiene ahora 7 años, y ella empezó a estudiar profesorado inicial cuando él era un bebé, y la madre le decía que ella ya tenía un... Ahora no, claro. Y la verdad que es imposible, teniendo uno una familia y si labura más todavía, y si tenés tu pareja que no te acompaña, es imposible. Tu pareja, las instituciones, políticas públicas no pensadas para tareas de cuidado, como nada que acompañe es un cuesta arriba. Gracias a mis hijos era mejor y después cuando hice el profesorado más, porque salía 10:30 de la noche, me iba los 15 días que él podía, porque él tenía un turno rotativo, me iba a buscar al laburo, al estudio. Y llego, hasta parte de mi título es gracias a eso, a que me acompañaron un montón. Pero es un esfuerzo y no dejas de verlo, y eso de un hombre no llamaría la atención. ¿Sí? Bien, tengo un video para que compartamos. Están muy callados, estamos muy charletas acá y en sus casas están... No hay nadie del otro lado. Para mí se fueron a dormir. Mentiroso, estamos acá. ¡Estás hablando campaña, Nadia! No hay nadie del otro lado. Esperen que les voy a pasar. Al grupo de WhatsApp el video, porque acá voy a poner parlantes y nos van a dejar de escuchar. Así acá pongo... Profe, no sé si soy yo, pero desde acá no se escucha. Ah, no, yo pensé también que yo no escuchaba por algo, pero no se escucha. No se escucha. No se escucha. Me parece que pensamos todo lo mismo.
No se escucha el audio del video. Pensé que se había tildado.
Ahí volvimos, estaban en algún momento hablando como si nos fuimos y qué sé yo. Este video lo hicieron en los chicos de Cine en Movimiento, ¿escucharon hablar de esa experiencia? Yo me iba anotando algunas cosas, digo, quieren compartir, qué les pareció, se quedaron con alguna frase, algo. Cuando le dice un hijo normal. Es fuerte. Primero que es fuerte, yo me acordaba de ese video cuando leía el texto de esa madre hegemónica y pensar que, digo, no sé si es una madre hegemónica eso o no, digo, no tengo ahí una respuesta, pero digo, en lo duro de seguir encasillando, incluso en madre adecuada o no adecuada, digo. Ahora, ¿no? A la altura de la carrera. Primer año, creo que lo dejaba pasar. ¿En primer año? Lo dejaba pasar a esa frase. Bueno, hay cierta sensibilidad que tenemos que ir desarrollando también conforme avanza la carrera. Si estuvieran con todas esas herramientas en primer año, digo, para que hacer una carrera y uno va desarrollando, diría Carballeda, la mirada, la palabra, la escucha, es medio esa tríada, pero es cierto que uno va también pudiendo, incluso en nuestras propias repeticiones, digo, o sea, así como están esas regularidades que ocurren en el barrio frente a la violencia, también están las regularidades en relación a la intervención y ciertas situaciones que tienden a reiterarse y que también hacen que cuando alguna frase dicha de algún modo resuena, porque ya laburamos en alguna situación con algunas características parecidas en esta tensión que marcábamos entre, ¿atendemos lo singular o lo general? Bueno, son cuestiones generales que también hay que dar lugar a lo singular. Ahora, esa intervención singular va a estar dialogando con otras anteriores y eso es un ejercicio. Y después me pone contento cuando me dicen, Bueno, hay que ver, aparte de observar qué hacemos con todo eso. Sí, Evelyn. También me quedó como esa parte en la que decía hace un rato vos de la importancia de huir a alguien en corto, y bueno, y esto que él decía, ya no me quería nadie, o sea, cómo se sentía él en ese momento, como que me quedó también. Además de eso, que cuando dijo un hijo normal, y quedaron como que es normal. ¿Qué es un hijo normal? No, es lo normal. O bien cuando él dice que no tiene hijos, pero que los pibes están en la misma que él ya tuvo, entonces que él se quiere hacer eso, porque quiere intentar por eso, te puedo abrir un poco la cabeza que piensa a otros. Yo me anotaba algunas, sí. Y también agregar que, o sea, este pibe lo que cuenta es que tuvo el apoyo de la madre, tuvo su soporte. Yo este año estoy haciendo las prácticas con la temática del consumo y lo que pude ver junto a mis compañeras es que no tienen como ese vínculo con su familia. Y justamente es uno de los motivos por los cuales terminan como por ir consumiendo y tienen esos lazos rotos tanto con la familia, con las instituciones. Entonces como que también hay que trabajar desde ahí, como ir formando los lazos. Ojo, igual con eso está bien lo que decís, obviamente que había una madre que acompañó, lo que intentaría evitar es la madre heroína. No, obvio, o sea, algo... La madre no es menor, lo que digo es, muchas otras madres también intentan, porque si no es pensar que otras madres no pudieron, de hecho no aparece ahí ningún padre. Y algo que aparece en el relato de la madre es ese recorrer por instituciones, como te llevé al Cenareso, te llevé acá, te llevé allá, y nada, es otra vez, digo, lo mismo que situaciones de violencia y denuncias, cuando volvemos a meter en esos recorridos que son horribles, que son siniestros, que frustran, porque aparte hablaba algo así de... dice algo así como, tuve que dejar a tu hermanito solo esa noche, o sea, como incluso descuidando en el extremo a un hermanito que desconocemos la edad, pero digamos, nuevamente vulnerando a uno porque está esta situación donde ya hubo recorridas previas por instituciones que no pudieron atender. Aparte resalta eso de, fue fácil, No, y ella dice incluso, tengo el corazón, digamos, me dejaste el corazón roto, o sea, como que ahora está todo bien, incluso ella dice, me podés abrazar, esto antes no pasaba,
pero ella no dice, o sea, el corazón había estado roto y ahora está bien. Me rompiste el corazón. O sea, ese corazón sigue roto. No, de a hecho pesar... me quiebra cuando le preguntan cómo te trataba. Porque también esto del rescatar, acá era esta cosa del rescatarme para rescatar, digamos, como es ese juego de palabras, pero también son trayectorias errantes, quiero decir. Esa madre probablemente a ese hijo en estas condiciones lo ha visto, o sea, como, no sé si tan bien como en este video, pero en ese romperse el corazón no tiene que ver solamente con una situación, sino estos son situaciones que se montan sobre situaciones previas y donde también esa cuestión de la ilusión de ojalá se rescate, digo, definitivamente, y ojalá ahora pueda laburar, y ese laburo que también, digo, sea salvador, esta cosa, digamos, por eso decía, ojo con poner a la madre en el lugar de la salvadora, ojo con poner al laburo en el lugar de... Lo que digo, una también, madre espera de su hijo, de lo que sea futuro, porque por ahí una madre cuando tiene un hijo ya pretende que, no sé, que estudie, que trabaje, que sea exitoso, y por ahí ya el que termine consumiendo no lo hace tan exitoso. Y para una madre como que ahí ya la pone mal. Sí, no sé, hay que ver cuál es el límite, digo, pero no sé si es, bueno, no voy a enganchar con, digo, otras frases que me quedan picando. Él dice algo así como, cada uno, por estos pibes a los que ve en el barrio, cada uno se está llevando a su perdición. El ruido que me generaba es esta cosa de cada uno, digo, no sé, Como que cada uno es culpable de lo que le pasa. yo lo que pensaba cuando aparecen esas fotos de ese niño, al final, lo que pensaba es, ¿cuántas veces ese niño pidió ayuda antes de romperle el corazón a la madre? O sea, ¿qué pasó entre ese niño y ese adolescente? ¿Qué cosas tuvieron que ocurrir? ¿Qué niveles de violencia? ¿Qué situaciones? ¿Cuántas veces pidió ayuda y cuánto no? ¿Dónde pidió ayuda? Porque también es diferente quién no escuchó. O sea, si pasó por la escuela y nadie lo vio, si pasó por el club y nadie pudo atender, si pidió ayuda hay un padre que no está, digo, yo como que esas luchas trato de no abandonarlas, o sea, como muchas veces nos parece dato simplemente en los informes sociales, es madre soltera o es qué sé yo. Che, hay un padre que no está, o sea, que abortó, tiene que seguir siendo dato, porque si no simplemente, no es una crítica al texto, digo, pero tendemos a seguir centrando el análisis en relación a la figura de la mujer. Y de hecho es el objetivo del texto, no estoy criticando, pero digo, ¿cuántas veces nuestros propios informes sociales siguen reafirmando y naturalizando que puede no haber un padre? Y que simplemente y no es ni siquiera dato, o sea, ninguna parte del informe, ningún renglón, en una nota al pie, algo como, che, hay alguien que aportó una semillita y después simplemente no está. Claro, en el relato igual dice como que tenía problemas, había peleas en la casa que capaz, o sea, él no menciona qué problemas particulares tenía, pero capaz uno de esos problemas es la ausencia del padre, y que drogarse era como el escape de esos problemas. Entonces, como capaz lo menciona, pero no explícitamente. No, y es ver un cachito, una película de una familia, de un entramado, digo, pero en esa parte que se muestra no hay claridad en relación a esa figura, por lo menos paterna. Perdón, ibas a decir algo antes, Elena. No, tengo un amigo que trabaja en una institución, no sé bien cómo se llama, que está con segundas oportunidades. Y él siempre dice, un pibe no nace chorro. O sea, se hace, no es la culpa de él, en la sociedad y todo lo que te lleva. Una campaña hace no tanto, que era ningún pibe nace chorro. No, y además, ¿cuántas veces esa madre también habrá sido calificada de mala madre? Digo, si hay un servicio local, interviene sobre ese niño que dejó solo la vez que llevó a que era adolescente y estaba mal en algún lugar, pero sigue recayendo en la madre y sigue recayendo en esos itinerarios que las personas, sea la problemática que sea, digo, para eso son kilómetros de recorrido, no sé si preinstitucional, digamos, como
a veces hablamos de la accesibilidad y garantizar derechos. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tuvo que recorrer una persona para llegar a donde efectivamente tenía que llegar? A veces son recorridos. Y además de eso, que en el camino, una persona con adicciones se vuelven por recaídas, por eso también yo asociaba el número con el corazón. Que no fue algo que se levantó de la noche a la mañana y lo logró. Seguramente hubo recaídas, seguramente hubo para esa madre esperanzas y otra vez ver a su hijo en la misma situación. Ver a un hijo en esa situación, digo, cuando está con consumo o que robe dentro de la casa, se emociona porque él ahora la estaba abrazando y simplemente tenía la mano sobre su espalda. Digo, un desamor, un desencuentro, un montón de cosas. Siempre tenga ese miedo a que su hijo vuelva a recaer. Y siempre va a operar, o sea, como de hecho en clave digamos, de intervención, consumos problemáticos, es algo que simplemente desaparece, es algo que sigue operando. De hecho, los grupos de NA o de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos o alcohólicos anónimos, lo que tienen es esa filosofía de solo por hoy, no voy a conocer cómo es bien la máxima, pero solo por hoy no voy a consumir, y después van juntando días, sabiendo que es una lucha diaria contra algo que es crónico. O sea, como... Sí, perdón. ¿De qué año era la entrevista? Este video... lo tiré en el grupo 2007. Claro, yo Paco, consumo de Paco, es esa época, claro, ¿no? Porque yo digo, de 2007 acá, no el mismo escenario. Cada vez peor, te diría, ni siquiera el mismo. Eso que hablábamos de El escenario se modifica porque de hecho hay una ley de salud mental en el 2010, o sea, en el medio pasó algo ahora. Está la ley, es un conjunto de buenas intenciones, enuncian cosas bastante progres, o sea, como está bien, pero eso no genera, volvemos a lo mismo, no genera institucionalidad, no genera respuesta, no genera otro tipo de intervenciones. Si entrevistáramos a una mamá en la misma situación y le preguntaran, fuiste a tal y tal lugar, ¿pudiste encontrar solución? No. Por eso, la respuesta es la misma, entonces por ahí, Lo que es peor, quiero decir. ¿sí? Eso. ¿Estamos bien? Sí, pensando un poco cuando dice esto del corazón roto, sí. Tiene corazón roto. Pienso por experiencias, ¿no? Tuve cuando me había llegado familiares. Pero ahí es porque vaya a saber cuántas veces esa madre se ilusionó con que el hijo entró a una institución o algo. Y el propio hijo se ilusionó también. Capaz, ¿no? Te complemento, no te estoy corrigiendo. Igual estoy hablando yo. Ah, pensé que, pues están con barbijo, yo pensé que estaba hablando Gastón, perdón. Pensé que estaba hablando Gastón. No sé, pero con barbijo también, Dios, pero no eso, perdón. Para los que están en su casa, pensé que hablaba una persona, hablaba otra. Jaja, bueno, perdón. ¿Cómo? Yo no fui, Perdón. Te decía, a mí me pasó contigo. Que lo soñás muchas veces. Llega un momento que yo digo, bueno, es una mata. Y después por ahí cuando empieza, que pasa 1 año, 2 años, 3 años, pero vos te quedas siempre. A mí me pasó con un amigo que tuvo 5 años y la cagó porque la cagó con un bombón de licor. Yo nunca creí eso de que la gotita es la que te despierta. Pero después de eso estuvo 2 meses de gira, hasta que bueno. Lo que decía cuando te confundí con Gastón era que incluso más allá, la familia se ilusiona, obvio. La persona también, sino también tendemos a demonizar como si fuera un poco lo que decía este joven en ese video, de cada uno metiéndose en la perdición. No sé si es tan una elección, no sé si es tan libre esa elección, no sé esto, cuántas veces o de qué manera entre esas fotos de esa infancia y ese pibe con ese deterioro, porque estará mejor, pero la verdad es que en ese video hay
una actitud física y hay incluso cierta precariedad en los vínculos, digo, como esto de la madre menciona como, bueno, ahora nos estamos pudiendo abrazar, o sea, todo erosionado, no sé cuánto, tan individual es, digo, la problemática y no es más social, no tan familiar, digo, más social, por eso vuelvo como, ¿qué pasó entre ese niño y ese adolescente? ¿Qué pasó con ese devenir? ¿Qué pasó con las instituciones? ¿Qué pasó con la sociedad, digamos? Como cuántas veces no miramos, no atendimos, no lo vimos. Yo durante mucho tiempo que el budismo tiene una cuestión de, en un segundo pasan 1.000.000 de cosas. Pasan 1.000.000 de cosas. Estás tomando la yerba que trajo la Tengo acá paquetitos. Muchas veces yo he visto amigos míos, familiares, o por ahí en el trabajo, y vos lo ves que llegan reventados. Y más de una vez me quedé pensando, pasa mucho lo que hizo, pero el último que habrá pasado ese segundo. ¿Qué pasó de ese bebé en una cuna? No creo que sea un segundo. No, pero bueno, es una... Sí, yo no sé que no es un segundo, pero ¿qué habrá pasado en ese? Porque, está bien, calculo que, bueno, muchos hemos tomado porro y fumábamos, la careta acá, pero capaz que porque tuvimos una contención, yo viví como alcohólico. Está bien, pero había otros soportes, había otro entorno, había otro contexto, había otras posibilidades, había otros abanicos, había otras miradas, además de la de tu padre alcohólico. Había otros montones de cosas que no necesariamente, ni todos los pibes, y volvemos a la filmina, no hay una asociación necesaria entre una cosa y otra. Hay algo que atender, tenemos que mirar que acá hay ciertas regularidades. No necesariamente hay una asociación directa. Bien, antes de dejarlos ir, que ya lo están preparando. Puede ser un detalle chiquitito. Volviendo al texto. No, pero están preparando. Volviendo al texto de Carlos, por ejemplo, cuando él se sorprende porque su hermana lo elige para que sea padrino de su hijo. O sea, cosas que por ahí a otro le es insignificante, a él que la está pasando mal, que su hermana le proponga eso, bueno, es un soporte re grosso para él. Claro. Digo, vuelvo al tema de la confianza. Es el texto. Próximo encuentro, tercer parcial. Te sigo a vos. No hice a tiempo, lo imprimí. Concéntrense en el cariño que les estoy tirando acá. Simplemente lean, vengan sabiendo que todo va a estar bien. Hemos disfrutado mucho del camino y se acerca la meta. Y si les llega a ir mal, ya saben. Y con esto me retiro, chiques. Qué bueno. Bien. Sí. En esta y en la de enfrente. Debe ser. Entonces, si me ves todo el texto cachado, no me lo vas a sacar. Me veo en crónica. No, pero si de tu texto salen papelitos pegados con definiciones y cosas tipo machete como muy. No, no voy a pegar parte, no voy a estar boluda. la boca. Espérenme los que están en sus casas que no les puse el presente.